tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Quiero decirles que depender de Dios es un elemento fundamental en la vida cristiana. Fundamental, es un fundamento depender del Señor. Y yo he dicho algunas veces sobre la dependencia de Dios, y para mí es una frase. Lo que pasa es que en la tumba mía no van a caber tantos epitafios, sobre todo que me van a enterrar en un tarrillo ahí por una de esas palmeras afuera. Pero si yo escogiera otro epitafio para mi tumba, para mi sepultura, sería este también, entre otros. No hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer por alguien que dependa de Él. Nada. Dios quiere que usted y yo, la Biblia está llena, desde el Antiguo y todo el Nuevo Testamento, de un llamado a depender del Señor. El sabio Salomón nos dice: fíate, confíate, apóyate, depende del Señor y no te apoyes, no dependas, no confíes en tus propias habilidades o en tu propia prudencia. El ser humano que se cree un Dios en miniatura, minúsculo, cree que puede depender de la carrera que escogió, y está bien. Yo creo que hoy más que nunca en Costa Rica, hace muchos años, la gente no podía aspirar mucho porque los papás mismos decían: usted es saliendo en el mejor de los escenarios de bachiller, a veces ni de sexto, y es a trabajar conmigo en el campo. Pero hoy, con tantas posibilidades, donde ya uno podría decir que en Costa Rica el que no se pellizca es porque no quiere. Hay muchas oportunidades para el que quiere. Así que yo siempre animaré a la gente a prepararse, a ilustrarse, a crecer, a hacer riqueza, a proyectar un mejor estilo de vida, a honrar al Señor, a ayudarle a su familia. Esto le agrada a Dios. Denle una lectura, y no tiene que ser superficial, al libro de Eclesiastés, para que ustedes vean que es que lo único que uno tiene aquí en la tierra es poder disfrutar el fruto del trabajo. Pero usted no debe, como cristiano, depender de que, como soy ingeniero. Hace años en Costa Rica vienen diciéndonos los expertos que hay algunas carreras que ya las universidades de Costa Rica no debieran de dar, que algunos colegios técnicos como el INA no debieran ya enseñar, porque están preparando profesionales para que vivan desocupados. Voy a hablar de periodismo, voy a hablar de la carrera del derecho, y voy a hablar de algunos oficios. Que todo trabajo es honroso, sí, definitivamente, pero la gente va en lo que yo llamo esas carreras románticas, y saben que van a ser muy poquitos los que lleguen a un canal de televisión como periodistas o una emisora de radio. Es una carrera saturada. Y los expertos vienen diciendo: mire, es aquí, por aquí es donde debemos de ir. Preparemos gente por aquí, no es solamente que estudien, sino que tengan acceso al mercado de alta competencia, etcétera. Pero bueno, aquí ustedes saben cómo ha sido Costa Rica. Y cuando alguien quiere cambiarla, va a tener oposición hasta de Satanás mismo. Pero la frustración más grande, creo yo, que puede experimentar un profesional, un muchacho, una muchacha que se preparó, no solamente se preparó, invirtieron millones en la carrera que hoy tienen, es encontrarse desocupados. Y ante este escenario, las personas serias y responsables dicen: bueno, yo tengo que vivir de algo, tengo esposa y tengo hijos. Ningún trabajo, hermano, es indigno, pero debe ser muy frustrante para alguien que tiene un título de periodista, de abogado, de licenciado, de notario, de ingeniero, lo que sea, y tener que decir: lo que
agarre lo que aparezca primero. Es honroso, pero debe ser doloroso también. Como conozco casos donde gente dice, tú vas a tener que ir a piratear para decir algo. Y que cuando alguien le comente, posiblemente va a descargar su frustración y decir, es que yo soy licenciado. ¿Cómo? ¿Licenciado en qué? ¿En licencia de manejo? No, en derecho. Soy periodista de profesión, pero tengo que agarrar lo que primero aparezca. Entonces yo quiero hacerle un llamado a ustedes y a todos mis amados hermanos que nos están viendo desde Colombia, en Suiza, en Estados Unidos, en Nicaragua, de más de un lado. No podemos depender ni siquiera de la carrera que estudiamos. No podemos depender de que estoy colocado que tengo propiedad en X o Y ministerio en Costa Rica. No, las cosas pueden cambiar de un momento a otro para mal o para bien. Pero como yo soy abogado, como yo soy ingeniero, como yo soy bilingüe o trilingüe, entonces yo siempre voy a estar bien. De Dios no necesito, y esas varas de Dios y la iglesia no van conmigo, perdónenme. Que eso lo diga cualquiera en el sentido etimológico de un cualquiera. Pero un hijo y una hija de Dios no son un cualquiera. Un hijo y una hija de Dios debe estudiar, valorar, agradecer y prepararse para mejorar no solamente su autoestima, ni mejorar su situación económica y vivir bien como usted quiere hacerlo, pero el hijo de Dios depende del Señor. Porque un verdadero hijo de Dios, y subrayo la palabra verdadera hija de Dios, ella confía y depende de Dios, no ni en su capacidad, ni en su inteligencia, ni en su nada, porque es que la salud se pierde en cualquier momento, hermano. Es que es un chequeo de rutina cuando el doctor te dice, ay mi amigo, ay amiga mía, llegó muy tarde. En el mejor de los escenarios lo voy a operar para que dure 2 años más y llevado el berraco, como dicen en Colombia. Todo cambia, hermano. La situación económica de nuestros países es volátil. Todo puede cambiar de un momento a otro. Pero hay alguien que nunca cambia y es Dios. Dios nunca cambia, es inmutable. O sea, nunca muta. No se cambia, no se transforma. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Digan ustedes, así sea, amén. Depender de Dios siempre, pero a propósito de un año que vamos a iniciar, es cuestión de pocas horas, debiéramos hoy iniciar un proceso de transformación que empiece con el tema de la dependencia de Dios. Usted puede ser muy bueno para las ventas, pero no dependa de su estilo o labia para convencer. Dependa de Dios, porque Él es el que toca los corazones. Estaba escuchando a Joel Osteen hablar sobre que Él abre puertas y que las puertas que Él abre nadie las cierra y las que Él cierra nadie abre. Y utilizó un término, decía, Él es el guarda en ese sentido, Dios es el guarda, es el portero de la puerta, que abre o no abre puertas. Usted que se dedica a los negocios, usted que aunque tenga un salario fijo en el gobierno, usted necesita estar seguro que el guardián de la puerta, que el que la abre se las abra, que toque a la persona que usted está queriendo venderle, no chinqueteando, que él le diga a la persona que es la que te va a dar el puesto, le ponga algo en ese momento, no mintiéndole. Dios no utiliza la mentira, para que cuando esa persona te vea sobre ti el favor de Dios, donde Él ni siquiera puede explicarlo. Y si usted le pregunta, mire, ¿por qué usted decidió por mí? Si había gente más calificada que de repente le digo, yo no sé, yo nada más sé que cuando lo vi, Dios algo me dijo en el corazón, ayúdale a ese. Eso solo lo hace el guardián de la puerta. Necesitamos depender del que abre la puerta. No es tu jefe, no es el presidente de la república, no es el diputado, no es la pata que usted tiene en la MUNI. No, yo necesito que el que cuida la puerta, yo dependa de él. Amén.
Dígale a su hermano, depender de Dios. Dígale a la viejilla suya, a la esposa, a quien esté ahí, dígale, aunque no esté tan viejilla, dígale, negra, gorda o gordo, depender de Dios. Es lo más seguro que usted y yo tenemos. Tenemos que depender de Dios para todo. Quiero que vayan conmigo al Salmo 18. Salmo 18, versículo 1, inclusive hasta el 3. Voy a leerles la Reina Valera. Salmo, no sé si está en la pizarra, en la pantalla. Salmo 18:1 dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Voy a leerle la Nueva Traducción Internacional, la del lenguaje actual. Dice: Dios mío, yo te amo porque tú me das las fuerzas. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras. Me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres mi más alto escondite. Tú mereces que te alabe porque cuando te llamo, me libras de mis enemigos. Gloria al Señor. Hermano, he dicho muchas veces que la peor crueldad que un esposo o una esposa o una oveja o un pastor o un hijo puede hacer con alguien a quien dice que ama y respeta es esperar y exigir que esa persona, esa esposa, ese esposo, ese pastor, ese hijo, llene necesidades que solo Dios puede llenar. Hay cosas en la vida que Ana puede hacer por mí, llenar en mí, y yo por ella. Son muy puntuales. Pero hay cosas que por más que Ana quiera, por más que yo quiera, no puedo, hermano. Soy un humano. Y el único que puede satisfacer eso es Dios. Por eso yo necesito depender de Dios. Para Ana, yo tengo dependencia de algunas cosas y ella de mí. Pero hay cosas, y yo diría para todo, incluso para que Ana me cuide, yo necesito depender de Dios. Porque el día que se le mete el diablo, me manda a dormir con Beethoven, que ya está muerto, o sea, a dormir solo. Beethoven era mi perro, igualmente ella. Tenemos que depender de Dios y podemos depender de Dios. La Biblia dice: ¿alguno de ustedes no sabe qué hacer? ¿O está falto de sabiduría? Dice el libro de Santiago capítulo 1 versículo 5. ¿Alguno de ustedes no sabe qué hacer? Pídale a Dios y Él les va a decir lo que tienen que hacer, y se los va a decir abundantemente y sin burlarse de usted. Hay gente que usted le pregunta: hermano, tal y tal cosa, ¿qué puede hacer? Y se le quedan viendo a uno. Ya este dicho no se usa mucho. Dice: parece nuevo. ¿Cómo usted pregunta eso? Eso es burlarse a alguien que pregunta. Porque hay gente que cree que hay preguntas tontas. Preguntas tontas no existen, solo imbéciles que no preguntan. Toda pregunta es válida, y el Señor sabe que usted y yo habrá momentos en la vida en que no sabemos qué hacer, estamos faltos de sabiduría, y dice: hasta en eso puedes depender de mí. No hay tonto que pueda vivir sin esta esperanza. Puedo depender de Dios. Y el sabio también tiene que decir: yo dependo de Dios, necesito depender de Dios para todo, hermano. Hay un salmo que yo quiero que usted lea en su casa. Yo solo te voy a leer unos versículos ahí. Es el Salmo 104:27, pero vamos a leer unos versículos más. El 27 es en que más me voy a centrar, a subrayar nada más, no es que me voy a centrar mucho en él. Este salmo, voy a leer la Reina Valera. El Salmo 104 es un salmo de cómo Dios cuida el universo y su creación. Y por allá en el versículo, vamos a ver, 24, leo para usted, estamos hablando de la Reina Valera, el Salmo 104:24. ¿Trajeron Biblia, hermanos?
o por lo menos teléfono. Yo sé que es más probable dejar la Biblia que el teléfono. Y en el teléfono hay Biblia, no chatea aquí, a menos que usted sea un bombero, un cirujano, apague esa vaina. Pero o déjelo en vibración, porque estamos en la casa de Dios. Aquí no se contestan chat ni se mandan vainas. El que no está puede accesar a Lirio Los Valles, Costa Rica, y vernos si no pudo venir allá. Todavía existe Facebook y todas esas vainas, ahí aparecemos en vivo. Y para los que nos van a ver en diferido durante toda la semana, que a veces llegan más de 100, que Dios los bendiga y que la pasen muy bien. Y empiecen este año, hoy, porque lo que cambia el 31, las 12 y un segundo es el número 4 por el 5. Empecemos hoy a esforzarnos, a aplicarnos, a obligarnos a depender del Señor. Bueno, dice el Salmo 104, 24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Esto no lo descubrió Jacques Cousteau, hermano. Lo que hay en el mar y en los océanos, Jacques Cousteau solo nos dio las fotos de lo que pudo. La Biblia habla de este mar inmenso, donde hay seres grandes y pequeños. Hasta el Leviatán que hiciste para que jugase con él. Allí andan las naves. Y aquí dice el verso 27, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano y se sacian de bien. Ahí está hablando de los pájaros, del tijo, de los opilotes, del canario, de la chorcha, del auropéndola, está hablando del pargo, del marlín blanco, está hablando de la ballena, está hablando de los pulpos, está hablando de las cucarachas de mar, que es un bicho lo más feo, o de las moscas de mar, que son los camarones. Hermano, todos los animales que se arrastran, las culebras, las lagartijas, las iguanas, el lagarto comodo, todos ellos dicen, esperan en ti, dependen de ti, para que tú les des de comer. Y tú les das, y tú los sacias, y tú los llenas de bien. Es posiblemente esa línea la que llega a Mateo capítulo 6, versículo 33. Pueden leer desde el 29 en adelante. Ustedes no se preocupen por lo que van a vestir, por lo que van a comer, porque ni aún Salomón con todo su esplendor se pudo vestir como el Señor viste los lirios del campo, que hoy son y mañana se secan y se queman. Ustedes no tienen que vivir ansiosos como viven los que no conocen a Dios. Miren las aves del cielo, cómo no trabajan ni hilan, y Dios les da su sustento. Mas buscad primeramente el reino de Dios. O otra versión dice, busquen a Dios por encima de todo, y todas estas cosas os serán añadidas. Porque si Dios cuida de las aves, cuidará también de ti. Hombres de poca fe, no valen ustedes más que un yigüirro. No valen ustedes más que un tijo. Y el Salmo 104 dice que Dios a todos ellos, dice, ellos esperan, ellos dependen de ti. Una vez los discípulos de Cristo, característicos por andar viendo para otro lado, ellos, una vez que se dieron cuenta que ya Cristo iba a morir y que iba a irse y todo aquello, empezaron en una lucha interna e intestina por ver quién sería el siguiente papa, para decirlo de alguna manera, quién va a ser el sucesor de Cristo. Y empezaron a hacer todo tipo de broncas, y empezaron a pelearse hasta entre hermanillos, porque habían 2 o 3 de ellos que eran hermanos en la carne, y entre primillos. 2 de ellos fueron a traer a la tía de Jesús para que influyera sobre Jesús, como que si el asunto es tan fácil. Otro le propuso a Cristo que por qué no convertía la Trinidad en 5, en una pentatrinidad. Y en una de esas ocasiones, esto no es una parábola, cuando le preguntan a Jesús quién iba a ser, ahora vamos más para arriba, ya no es quién es el sucesor tuyo aquí. Ahora queremos preguntarte, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Válgame Dios. No tenían claro que era el Padre, el Hijo, el Espíritu. Ahora vamos a ver quién es. Y Jesús respondió
con una ilustración en vivo, no una parábola. Dice que tomó un chiquito, un niño que estaba por ahí, y lo puso en medio de ellos. Y les dijo: de cierto les digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis, no van a ser ni grandes ni pequeños, no van a entrar en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, que sea como un niño, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Este versículo nos enfoca a tener que saber las características de un bebé, no de un manganzón, de un bebé. Ahí ahora pasé y estaba chiquitillo de ustedes, y donde vi que pasó yo le volvió a dar y dice: yo creo que se echó una risa, hasta sonó, como un chiquito, no soy nada de él no me conoce, ¿por qué me lanza esa risa? ¿Por qué me vuelve a ver? Porque él depende de ese hombrón que está ahí tan grande, depende de esa mujer que está ahí. Ese niño depende de esos papás. Si ellos se les olvida y se van para la casa y dejan el chiquito ahí abajo de la silla, van a llamar después: pastor, ¿qué pasó? Y no, que se nos subió el guila, y nos abre. Y ahí va a estar ese chiquito quietico. Un niño tiene muchas cosas, pero voy a extraer una de ellas: dependencia total de mamá, en ese orden, y de papá. Por eso es que los niños, cuando los abusan y los maltratan cuando son niños, van a ser traumas que duran para toda la vida. Posiblemente hasta con 60 años los pueden, de alguna manera, si no interviene un profesional, sobre todo Dios, puede tener traumas que afecten su vida actual. Posiblemente usted fue uno de esos niños. Porque un niño, hermano, usted está en un grupo grande y aparece un desgraciado y le logra distraer con atención, con muequitas, y algo se le ríe a todo el mundo. Hay unos chiquillos que se vuelven a dar una patada, muy ariscos, pero la mayoría se ríen y usted les hace una seña y de repente se vienen. Si usted está descuidado, él dependía de usted, él dependía de mí, es probable que se vaya con un extraño. ¿Por qué? Porque en su inocencia es dependiente. Usted no tiene que ser dependiente de nada ni de nadie, solo de Dios. Necesitas depender de Dios. Necesito depender de ese Padre amoroso, celestial, que todo lo tiene, que todo lo puede, que tiene el control. Es uno de los temas que voy a predicar iniciando el año, si Dios quiere, que he dicho teológicamente la soberanía de Dios. Me gusta más decir soberanía de Dios, porque cuando uno dice que Dios tiene todo bajo control, es como hacer café ralo. Porque cuando alguien me dice a mí: hermano, es que Dios tiene el control de todo, yo le digo: ¿de qué tiene y de qué no tiene? En el caso suyo y mío es una pregunta válida: ¿de qué tiene el control y de qué no tiene el control? Es sujetarlo a la discreción de nosotros. Pero cuando digo Dios es soberano, nadie le puede insinuar cómo hacer las cosas siquiera. Eso es diferente a que Dios tiene todo bajo control, aunque es muy bonito saber que Dios tiene todo bajo control, aunque no sea cierto, porque la mayoría de cosas el control lo tenemos usted y yo. De eso voy a hablar el año que viene también. Por si acaso, para que usted y yo empecemos de una vez por todas, hoy, para el 2025, y cuando estemos hablando del 2030, si todavía estamos con vida, no tiene que ser un tema para considerarse, porque un año va a terminar, un año va a empezar. Depender de Dios es fundamental. Debe ser el fundamento del matrimonio, el fundamento de tu hogar, de tu iglesia, de tu ministerio. Tiene que ser el fundamento de mi vida. Ahora, depender de Dios no quiere decir que actuemos con insensatez. No quiere decir que seamos estúpidos, tontos o necios. ¿A qué me refiero? Jesús no necesitó saltar del pináculo del templo para demostrarle a Satanás que él dependía de Dios. Porque Satanás le dijo: si tú eres hijo de Dios, además de las piedras en pan, le dijo: mándese de aquí, tírese de aquí, desde el edificio Lice. Y así me demostrás que dependes de Dios. Así me demostrás que sos un hijo de Dios. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y solo al servirás. No tentarás al Señor tu Dios. Fue sobre este tema puntual de tirarse de una altura y esponjarse la vida. La respuesta de Jesús fue: no tentarás al Señor tu Dios. Por favor, que Dios nos dé la sabiduría para hacer la diferencia entre depender de Dios y tentar a Dios.
Siempre que nosotros salimos a pasear, cuando salíamos con los niños y los nietos, la oración normalmente se hace cuando ya uno va de camino, ya salió el carro, ya vamos para la playa, tanque fuleado, el carro en buenas condiciones, según uno pudo hacerlo. Y cuando vamos de camino, si no es la doña, es uno, y si no, uno de los huilas dice, bueno, chiquillos, vamos a orar, se nos olvidó orar. Y normalmente los cristianos oramos en algún momento. Algunos van para Punta Arenas y ya por Calderas que se acuerda que había que orar. Algunos lo hacen nomás saliendo de la casa. Hay un problema con el chofer cuando aunque él dependa de Dios, el chofer no puede, mientras la oración se hace, cerrar los ojos así. Pastor Arturo, pues usted dice que hay que depender de Dios. Depender de Dios, tentar a Dios son dos cosas diferentes. Depender de Dios exige que mañana tengamos que salir en la mañana a hacer nuestras labores diarias, sean académicas, laborales, de ocio o lo que sean. Yo no puedo, yo dependo de Dios, pero yo no puedo, Señor, yo dependo de ti. Voy a agarrar el carro y voy a cerrar mis ojos y yo sé que tú me harás llegar hasta Playa Jobo, allá en la Cruz de Guanacaste. No, no funciona así. En todo caso, yo dependo de Dios, de que Él me va a guiar, que Él me va a librar de algunos peligros, pero yo no puedo dejar de asumir mi responsabilidad como conductor. ¿Sí me explico, hermanos? Jesús dependía de su Padre Celestial, pero no se tiró del pináculo del templo para demostrarle a nadie que Él dependía de Dios. Una persona está con un dolor y está raro, es una estaquita como por aquí. Tengo dificultades para caminar, siento ahogo, me tomo la presión y la tengo hasta el cecerete, el azúcar altísima, subo las gradas de la casa que no son ni 20 y llego echándome en aire hasta por las orejas. Pero yo dependo de Dios, yo dependo que Dios tiene todo bajo control. Para eso dio y para eso siembro, diezmo, ofrenda, que también hay que hacerlo. Pero no, depender de Dios y tentar a Dios son dos cosas diferentes. Usted tiene que ir donde el doctor y disfrutar de estos dones maravillosos que Dios nos ha dado, como los doctores, los especialistas, los ingenieros, los choferes del bus, las personas que recogen la basura. No hay un solo trabajo indigno de nadie en este planeta. Si dejan de recogernos la basura, nuestra casa apesta y se hace invivible. Necesitamos los choferes de los buses, necesitamos los funcionarios. ¿Qué es lo que yo sí hago? Como yo dependo de Dios, yo todo lo pongo en las manos de Dios, porque sé que todo está en sus manos y que Él es soberano, que a mí no me va a pasar nada a menos que Dios era su voluntad. Yo voy y me pongo en las manos de un doctor. Soy un paciente de los buenos. Perdónenme mi inmodestia. Yo soy paciente. La palabra paciente viene de paciencia, no de mala crianza. Un paciente es una persona que va a estar esperando y tranquilo y callado y va a recibir su tratamiento y se va a cuidar. Y probablemente ese don de la ciencia le va a usar Dios para el beneficio suyo. Yo dependo de Dios. Yo cuando oro por gente que va a ser operada, la última oración que hicimos fue por nuestro hermano Edward, que está, ya quería, si hubiera jugado Edward, ahora el 27 hubiéramos ganado, el colombiano. Está lo más bien, agradecidísimo con Dios. Cuando nosotros oramos, yo dependo de Dios. Dependemos de Dios y oramos, pero le ponemos a Dios a la secretaria que va a llenar para que no ponga mano derecha cuando es la izquierda la que hay que operar. Ponemos en las manos del Señor a la secretaria, ponemos en las manos del Señor a la enfermera, al anestesista, que no se le vaya la mano y usted no se levante nunca o quede camote, quede al otro lado del potrero. Oramos por el cirujano, por las manos de Él, que Él sea el que opere. Todo lo ponemos en las manos del Señor, porque dependemos del Señor, pero depender del Señor no significa tentar al Señor. Dios usa la ciencia para el bien del hombre. Y no es porque me dé la gana de decirlo, es porque Jesús dijo, el que está enfermo tiene necesidad de médico. Dios nunca prohibió ir al médico, pero dependo de Dios, porque yo sé que al final el doctor tiene un límite. Yo oro para que el Señor guíe las manos de los cirujanos para que a la hora de meterle el bisturí no puye la vejiga. Ay, porque eso es fatal. Una puyadilla y es suficiente para que usted llegue a la casa y empiece a ponerse verde.
y tengan que volverlo a operar. Entonces, hermanos, a mí nunca me han operado de nada así serio. Las operaciones han sido ambulatorias. Durante algún tiempo padecí de la uña encarnada, hereditario, y el doctor Rodríguez, que ya falleció, ese era un experto, una cosa maravillosa. Él me operó y nunca más de eso. Yo dependo de Dios y usted debe depender de Dios, pero ojo, depender de Dios no es sentarse mañana a rascarse la panza y decir: Dios, aquí usted me trae el desayuno, por favor, con tamal, todo incluido. No, así no funciona la vida. Dependa de Dios, pero no pruebe, no tiente al Señor. Amén. No es la empresa, es Dios quien te promueve. No son tus fuerzas que Él te dio, lo felicito, pero tienes que apoyarte en Dios. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes, no confíes en tus propias prudencias o capacidades, es Dios. Un día de estos, Gustavo, estaba viendo, pero no te había visto, sobre una tragedia de un avión, en la pura punta del avión, la que está para arriba, así, como que ahí hay un tornillo muy largo, y unos pilotos experimentadísimos. Resulta ser que algo pasó, a eso hay que engrasarlo o lubricarlo, hay tiempos, y todo iba lo más bien, y por vibración ese tornillo estaba mal y se quebró. Yo no sabía que esa coleta ahí para arriba influyera tanto en un avión, de tal modo que aterrizó una matazón de gente. Dice uno: caramba, este otro avión ahorita que ahora los rusos están pedimos perdón, pero no nos hacemos responsables, dijo este muñeco de Vladimir Putin. Simplemente le volaron un cohete y cayeron, murieron un montón, casi todos murieron. Hermano, yo cuando me monto en un avión dependo de Dios. Ahora, yo no puedo desconfiar de que el que va a llevar el chunche sea un piloto de verdad y no sea un monaguillo que se le metió el agua o un pastor loco. Hay cosas en la vida, hermanos, en las cuales usted y yo no tendremos control. Hablaremos de eso el año que viene, pero para eso depender de Dios hace la diferencia. Amén. En todo tiempo y para todo, hermanos, no podemos hacer otra cosa que depender del Señor, porque para los momentos difíciles de la vida, qué triste debe ser para alguien empezar a aprender a depender de Dios. Eso tiene que ser un fundamento de la vida del cristiano. Cantar, brincar, aleluyar, retorcerse en el piso y hablar en nuevas lenguas, que todo eso es una experiencia bonita. Apela mucho al epidermis, al calambrito. Hay gente que cree que eso es el fundamento de los cristianos. Yo conozco muchos de esos que se reventaban y alegaban que les caía aceite con escarcha por las manos y nunca tuvieron fundamentos. Y se pierden. Es fundamental depender de Dios, porque hay momentos en la vida donde si eso no existe, te va a destrozar la vida, te va a destrozar ese evento que vino. Depender del Señor. Recuerdo aquella historia tan linda que está en el libro de Daniel, capítulo 3, léalo en su casa. Sadrach, Mesach y Abed-Negó, 3 jóvenes purificados, consagrados a Dios. El rey tuvo una pifia, calculó mal, ordenó que se adorara su imagen y que si no morían, y Sadrach, Mesach y Abed-Negó dijeron algo así como 37. Nada que ver, no nos vamos a inclinar ante ninguna imagen, ninguna. Pero si ustedes no lo hacen, les vamos a prender fuego vivos. A partir de ahí ya todo se salió de control. Sadrach, Mesach y Abed-Negó solo tenían control de no inclinarse ante una imagen falsa. No tenían control sobre el horno, no tenían control sobre el rey, no tenían control sobre el que le prendía y le echó más, le subió 3 rayitas a la candela del horno. Porque al igual que usted y yo, por más que dependamos del Señor, hay cosas que no están en nuestro control. Solo Dios puede hacerlo.
Amén. Y entonces el rey, con el dolor en el alma, porque los apreciaba, pero no podía echar atrás con su edicto, su mandato, sería un mal precedente, entonces los mandó a echar y le subieron el volumen de intensidad del calor al horno, barbecue, maná. Era tanto las llamas de ese horno, porque no era eléctrico el horno, no existía la electricidad, o sí existía, pero no se había inventado o descubierto, y entonces que las llamas lograron alcanzar a los que los tenían atados de pies y manos, posiblemente con mecates, y cayeron los viejos que los alzaban con los hermanos, cayeron al horno, ese riendazo que sonó en el piso, y aquello se empezó a quemar y a oler a chicharrón. Y el rey, como los quería muchos, se asomaba y de un pronto a otro dice: ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿No fueron 3, Sadrach, Mesach y Abednego, los que echamos en el horno? Sí, 3. Es que veo un cuarto. Óigame, no le importó ni los guardas. Es que veo que hay 4 y andan paseándose en el horno. Me encanta, la Reina Valera dice: paseándose dentro del horno. Apagaron el horno y salieron. ¿Cuántos salieron? 4. 3 vivitos coleando. Y dice la Biblia que enteros, ni la ropa se chamuscó. Y óigame, para que ustedes se caigan de espalda, alguien los olió, decía Nati, los huelió, y dice que no olían ni a humo. 10 minutos usted frente a una cocina de leña o carbonera, se le pega la ropa la peste de humo. Esta gente llevó candela, no se quemaron ni las uñas, ni bronceados salieron, y la ropa no olía a humo. ¿Qué pasó con el cuarto? El cuarto, él dijo, se parece al hijo de los dioses. Ellos eran politeístas. Eso se llama una teofonía, una aparición de Cristo antes de nacer. 700 años después nacería Cristo, pero el Hijo de Dios vino en rescate de 3 muchachos que no podían controlar casi nada, pero dependían absoluta y ciegamente en Dios. Por eso depender de Dios es fundamental en la vida cristiana. Déjenme decirles 5 o 6 cosas de manera práctica que usted y yo podemos, disculpen la redundancia, practicar siempre, indistintamente si el año va a empezar o va por la mitad o está a punto de terminar, como es este 24. Número 1, oración. Si hay algo que la oración demuestra, es dependencia de Dios. Es que hay gente que todo lo planea y luego dice: Dios mío, bendice mis planes. Así no funciona este tema. La oración de un creyente que depende de Dios más bien empieza a transformarse en no pedirle a Dios que bendiga lo que Él quiere, sino que le diga qué es lo que Él quiere. Porque cuando usted y yo hacemos lo que Él quiere, trae el sello UL encima. Trae el sello de aprobación, y la bendición de Dios nunca añade tristeza con ella. Dice la Biblia: cuando ustedes no se preocupen por nada, presenten vuestras peticiones delante de Dios con oración y súplica en el Espíritu. Lo segundo práctico que debemos de hacer hoy y siempre es honrar, respetar la palabra de Dios. Sí, hermanos, la Biblia tiene mucha información, instrucción, ejemplos y promesas para el cristiano. Pero la Biblia no nos fue dada, la palabra de Dios no nos fue dada para darnos información, sino para darnos transformación. Este muchacho se acercó y le dijo: pastor, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia para comprarla? Y le dijo el pastor: la mejor versión de la Biblia es la que usted practica. Usted no tiene que repetir el griego y el arameo y 1020 versiones. Si lo hace, qué bueno. Pero las únicas partes de la Biblia que a usted y a mí nos bendicen son las que honramos. Número 3, por lo anterior, vivir correctamente.
No puedo ser, nunca he intentado ser inmaculado. Vieras cómo a mí me gustaría sudar agua bendita, para que cuando usted pase yo lo hago así. Claro, yo vuelo a Colonia, entonces yo lo hago así. Pero no, agua bendita no. Soy un ser humano, como usted también. Pero vivir correctamente, hacer lo correcto. Jocabed, la mamá de Moisés, hizo lo correcto. En contra de la ley. La ley del edicto del faraón fue: todos los niños varones hebreos vamos a practicarles la eutanasia, infanticidio, vamos a matarlos, solo las chiquillas. El privilegio de ser mujer, quedan vivas. Y Jocabed dijo, es que la Reina Valera usa un término muy raro, dice, es que vio al niño de un parecer hermoso. Lo que quiere decir ahí es, ella tenía más hijos, María y Aarón, buenos muchachos, pero hermano Emilio dice que cuando vio a Moisés, ella vio algo diferente. Moisés no tenía 4 patas ni 5 ojos, era un bebé como cualquiera. Parece que cuando ella lo vio, algo le dijo, este chiquillo no sabía nada. Y dice que ella por la fe lo escondió. Escondió la panza y escondió el huila, lo tiró por el río Nilo. Y ahí miren quién lo crió. ¿Quién crió a Moisés? No. Lean bien el texto, dejen de estarse llevando por los 10 mandamientos de Hollywood. La hija del faraón lo recogió. ¿Y a dónde lo llevó para que lo criara? ¿Dónde la mama? ¿Cómo se llama eso? ¿Coincidencia? No, se llama diosidencia. Porque soltar a un chiquito recién nacido en un río como el Nilo, que no estamos hablando, que ni se parece al ciruelas, ahí a la mano de Dios, donde hay lagartos, cuanto bicho y cuanta cosa y animales, había que depender de Dios. Y allá abajo, la hija del faraón, ella no se lo dio a ella. Es que hay gente que cree que Moisés pasó toda la vida viendo, no. Ella se lo lleva y dice, ahora, pero ¿quién nos puede cuidar? Y ahí estaba María cerca y dice, vamos a buscar a una nodriza, a una madrastra. Para efectos de la hija de faraón, Jocabed era madrastra, pero era la verdadera mamá el que lo parió. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios hace milagros así? Dios puede hacer algún milagro que usted esté esperando. Haga o no lo haga, siempre dependa de Dios. Porque es más probable recibir cuando se depende de Dios que cuando dependo de mí y de la gente y de los humanos, porque puedo perder lo poco que tengo más bien. David va caminando y está Goliat. Aquí yo, todo el mundo va para allá y todo el mundo para acá y tráigame aquí, yo me lo paso por las piedras y aquí y allá y ustedes son mis esclavos. Y viene David, un mocoso, un muchachito y dice, ¿qué le pasa a este que la va a este otro? ¿Cómo que nadie le va a romper la chupamango a este gigante? A él se le olvidó, él no vio el tamaño. Y le dice a Goliat cuál era la fuente de su confianza. Aunque esta palabra no aparezca ahí, dependo de Dios. Así le dice, tú vienes a mí, mamulón de 3,60 metros, con espada y lanza. Tenía una jupota de un chaval de 3,5 metros y tenía una jupa como ese parlante. Tú vienes a mí con espada y lanza y acabas de decir que mi cabeza me la vas a cortar y que mi cuerpo se lo van a comer los buitres. Rechazo, le dice. Cancelo eso para hablar de vocabulario coloquial evangélico. Hoy si hay una cabeza que aquí va a rodar es la tuya. Hoy si hay un cuerpo que se van a comer los opilotes son los tuyos. Y esta es la verdad. Y por eso te lo digo, no soy ningún matón, no estoy tentando a Dios. Es que tú vienes a mí dependiendo de tu espada, de tus lanzas, de tu habilidad y de tu armadura y de tu escudero. Pero yo no vengo confiando en eso porque no lo tengo. Yo vengo confiando en el Dios de los ejércitos. Amén. Si ese aplauso es para mí está bueno, pero si es para el Señor tiene que ser mejor. El 2025 o mañana, todavía es 2024, hoy mismo puede venir a su vida una situación tan amenazante
como un gigante de pobreza, de destrucción, de necesidad. El libro de Proverbios, cuando habla de la necesidad y de los tiempos malos, dice que vienen como un hombre fuerte, caminante contra ti, que cuando caminan tiembla el piso, que en la noche no puedes dormir, que te levantas con escalofríos, que llevas noches de no dormir, y él viene confiando en su fuerza. Aquellos confían, recuerden un sermón que prediqué a inicios de este año, estos confían en sus caballos, estos confían en sus jinetes, mas nosotros en Dios confiamos. En Dios, de Dios dependemos. Y ahí, hermano, ahí para abajo. David no dependía de su fuerza, no la tenía, ni de su armamento, no lo tenía, ni de su capacidad militar, no la tenía. Pero él tenía a Dios. Depender de Dios es fundamental hoy, en el 2025 y en el 2030, si estamos aquí. Depender de Dios es fundamental hoy. Antes de que termine este día, yo no sé qué va a venirme o a usted. Depender de Dios. Y usted dice, Pastor Arturo, no sé por qué vino hoy a la iglesia, necesitaba. Dios quería hablarte. ¿Quieres vivir una noche más con sapos? Meses de estar, años de estar viviendo con sapos. Y hoy vas a decir, pastor, es que faltan los traguillos del 31, el purillo del 30, la rayilla del primero. Yo sé que ustedes son cristianos y no estoy hablando, no sé por qué. No soy cristiano que fuma mota. Ellos dicen que son cristianos. Número 4. Depender de Dios de manera práctica es vivir como si estuviéramos muertos. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable a Dios. El sacrificio de animales, corderos, becerros y ovejas en el Antiguo Testamento, el animal se mataba, se desangraba y se dejaba sobre el fuego hasta que se quemara. A nosotros se nos pide que nos sacrifiquemos, que nos matemos, muramos, pero seguimos vivos. Entonces tenemos que vivir como un sacrificio vivo, que camina, que va al trabajo, que va a la escuela, que va a pasear, que va a la playa. El Señor dice, donde quieran que caminen, vivan como gente que ya se sacrificó. Pablo lo dice con palabras un poco más ilustrativas: y ya no vivo yo, vive Cristo en mí, porque he muerto. Somos muertos, hermanos, somos muertos porque el mundo nos considera muertos. Porque Dios dice que estamos muertos y que usted y yo hemos muerto a las cosas del diablo, a las cosas del mal. Vivir, eso es renunciar a querer dirigir mi vida bajo mis propias fuerzas. Hermanos, por favor, reflexionemos. Cuando decimos que Dios tiene el control, eso me obliga a preguntar de qué tiene control y de qué no tiene control. Porque en la verdad es esta. Yo prefiero decir que Dios es soberano a que Dios tiene el control de todo en mi vida. Porque para eso, hermano, tengo que darle todo. Y perdónenme, por lo menos yo, a la hora de hacer un examen exhaustivo, tengo que encontrar que hay cosas que me dan miedo que Dios sea el que las controle. Y mis manos son más seguras. De qué estúpido. Yo sé que no es así. Pero es que aunque usted y yo no le pongamos todo en el control de Dios, Dios es soberano. Hace lo que quiera, como quiera, con quien quiera, y nadie ni siquiera le puede insinuar cómo hacerlo. Número 5, permanecer en Cristo. Es la manera práctica de depender de Dios. En Juan capítulo 15, versículo 4, dice la palabra del Señor, hablando Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es depender de Cristo. No es, hace 5 años yo estuve, hace 20 años yo fui, hace 35 me bauticé. No, eso funcionó y tiene, ahí es parte de su pedigrí o su currículum vitae o hoja de vida. La pregunta es permanecer.
perseverar. Eso es depender. De manera práctica, yo dependo cuando permanezco. Eso significa, hermano, que pase lo que pase, que venga lo que venga, yo no me voy a separar del Señor. Es probable que tenga que alejarme de cosas o personas, es posible que tenga que separarme de situaciones, es posible que tenga que abandonar cosas, pero nunca voy a dejar el Señor, porque Él no lo merece ni yo lo necesito. Lo que menos yo necesito en la vida es alejarme del Señor. Número 6. Depender de Dios por todo lo que dije antes, la Biblia, el respeto, vivirla, etcétera, etcétera. Dependemos de Dios y eso nos va a ayudar a manejar las preocupaciones. La palabra de Dios, como le leí antes en Mateo 6:32, Jesús dijo: los que no conocen a Dios se preocupan de lo que van a comer, de lo que van a vestir, de lo que el techo que los cubra. O sea, Jesús dice que esto es característica del que no conoce a Dios. Repito, depender de Dios, recuerdan, no significa tentar a Dios. Hay que pellizcarse, hay que pulsearla, como decimos en buen tico. Pero cuando yo creo y dependo de Dios, le sucede algo a su alma y a la mía, y a su alma también. ¿Qué le sucede? Empieza usted a tener una confianza excesiva en Dios. De tal manera que aunque las cosas duelan y se lloren y se sufran y haya luto y haya dolor, la gente se sigue muriendo, las cosas no siempre salen como uno quiere, pero empieza usted a recibir una fuerza interior que usted sabe que no es suya, es Dios. De saber esperar en Dios, confiar en Dios, eso es depender de Dios. Vea, hermano, es muy probable que la refri de muchos de ustedes esté como la mía. Tamales que no me he comido, chicharrones que no he tenido tiempo de cocinar. Miras qué chicharrones me jalo yo. En el nombre de Jesús. Algún churrasquillo que todavía no le he prendido fuego porque está madurándose. Ya se acabó el rompope. Vieras qué rompope me hago yo, Fernando, para bajar colerones. Y yo podría decir como usted: no, hermano, es que yo para la comida los próximos 15 días no necesito depender de Dios, ahí está ya. Ay, se contó un chiste. Ay, qué chiste te contaste, qué necio que sos. Ya rayás con ser un imbécil. Hay gente que le permite al hermano Vidal y a más de un predicador fino utilizar la palabra imbécil. Bueno, yo no tengo esos apellidos, yo soy un maicero ahí del Limbo de las Cañas. Es una palabra que sería bueno que usted la revise lo que significa. ¿Cómo a usted se le ocurre? Ahora, como ustedes, a veces uno ya se va a rasgar las vestiduras. Había un imbécil que un día dijo, y Jesús habló de él: ay, alma mía, mira todo lo que tienes, los graneros llenos, gózate y sáciate. Y oiga lo que dice el Señor: la palabra necio es prohibida para utilizarla contra hermanos, porque significa imbécil, tonto. Es que nosotros le decimos necio al terco, pero necio significa tonto, imbécil. Y Jesús dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y qué va a pasar con todo lo que tienes? Porque la vida del hombre no depende de lo que posee, hermano. Cuidado, Ramón, que esos chicharrones que no se han hecho y esos churrasquillos y esos tamales se los coman en mi vela. Lo que me alegra es que el rompope yo me lo harté todo. Si Dios quiere, no voy a siquiera pensar en mañana. Si Dios quiere, entre un rato voy a almorzar. Si Dios quiere.
¿O a usted nunca le ha pasado que está en un lugar y hay una llamada por teléfono que lo aturde y le dice, véngase, ¿qué pasó? No, venga aquí. Ya cuando le digan y no le digan qué fue, es que la vara está fea. Pues si le dicen todo y la persona que se lo dijo es la que ya usted está en paz, bueno, es más, usted puede esperarse. No le pasó nada, ni un rasguño, nada. Más tarde nos vemos. Pero hermanos, recibir una noticia así, díganme en quién aquí nunca ha recibido una noticia de golpe así, un pronto a otro, fea, que tal vez no era nada malo, pero fue fea. ¿Quién no la ha recibido nunca? O sea, todo el mundo. De eso es lo que yo estaba hablando. Da risa chistecillo de rompope, perdóneme, no vuelva a tomar rompope. Si eso le cayó mal, dependamos de Dios. Pastor Arturo, ahora en el nuevo año, significa 5 noches más durmiendo con sapos. Yo te aseguro que vas a empezar el año y se te va a olvidar. Por eso hoy, aquí, si usted quiere, créame sinceramente cuando les digo, me dolería, pero no me importa lo que usted decida o no. Es que no lo voy a saber, porque yo aquí no voy a validar su oración porque pegó brincos o saltó o habló en lenguas. No, eso solo Dios lo sabe. Pero hoy mismo, aquí en esta sala, podemos hacer un compromiso para que a partir de hoy, Señor, con tu ayuda, porque hasta para eso dependo de Dios, para ser salvo, quiero ser un cristiano que depende de ti en todo. Si hay alguien que quiera hacer esa oración, les invito a estar de pie y la hacemos, y luego ponemos el himno que estamos escuchando sobre ser agradecidos. La semana pasada lo pusimos, de Marcos Witt, quiero vivir agradecido. Una letra preciosa. Pero ¿cuántos de ustedes quieran hoy, Señor, en esta mañana, te doy gracias por estar aquí? Hoy será nuestro último culto acá en este edificio, pero no dejaré de estar ausente de tu presencia en estos días y siempre. Quiero darte gracias por este año que congregacionalmente terminamos hoy acá, y pedirte de ya la bendición tuya para mañana, para los días que vienen. Me permitas o no llegar al nuevo año, que así le llaman, la vida es lo mismo, sigue igual, pero hay algo que puede cambiar para el próximo año y quiero empezar a cambiarlo hoy mismo. Quiero depender de ti. Ya basta, Señor. Me he cansado de depender de mi capacidad y de mis habilidades, que a veces sí y otras veces no funcionan. Yo quiero depender de ti. Vivir para ti, honrar tu palabra, vivir correctamente, creer más en ti, tener más fe. Y aún para eso dependo de ti. Padre Celestial, te alabo y te bendigo y te doy muchas gracias. Que esta palabra de hoy, hermanos, no la olvidemos y la encarnemos, tatuémosla. Ahora que están de moda los tatuajes, hay tatuajes que hay que hacerse en el corazón. Y si usted dice, hermano, esa palabra no me gusta, hay que ir a borrar de la Biblia. Te tengo tatuado en las palmas de mi mano. Depender de ti y no de mí, más de ti y menos de mí.